¿Qué vamos a hacer hoy? Haremos lo de siempre, caballero. Vamos a realizar una reseña. Pues darle un vistazo a... Hola, Sir Poco. Encantado de verte por aquí. Me inventé lo de los Oscar. ¿Qué le parecería hacer una reseña de esto? Esto es un buen camino para ti. Esto es nuevo nivel para el tipo de humor basado en el dolor de alguien. Esa es nuestra casa. ¡Ay, no me das pistas! Ya lo descubriré yo. Pero bueno, Street Fighter en Italia. Resulta que el entrenador italiano no fue lo suficientemente estereotipado. Comenzamos el capítulo en el Coliseo Romano de Italia. Más genérico imposible. Es como poner en la Plaza de Toros de España. Y no se olvide de que John es italiano. ¿Un marciano autorracista? Ahora sí lo he visto todo. Llegamos y nos encontramos con nuestro héroe. Resulta que se curó después de todo. Está sentado con Doble D, perteneciente de Ed y Eddie. Vaya, esto posee más cameos que la Lego película, Roger Rabbit y Romper Ralph juntos. Y menos utilidad que en Food Fight, los Muppets y Torrente 4 juntos. Doble D le explica que usó un teletransportador para llegar a Italia. Y que por lo visto funciona. Y parecen haber contado un chiste. En realidad, solo ha dicho lo del teletransportador. Y si no fuera poco, más estereotipos. ¿Ed italiano? Oh, imagino que tendrá un sombrero típico, ¿verdad? ¿Qué va? Eso sería original. Y tampoco tanto, porque sigue siendo una copia de los primos de Frollo. Lo que hace es poner una bandera italiana en la camiseta. Oh, ¿qué le parece si nos ponemos unas banderas en nuestras camisetas? Soy británico, soy británico, soy británico, soy británico, soy británico, soy británico. Así dan comienzo al torneo de Street Fighter. Seguro que rebosa de originalidad. No puede ser capaz. Ha pegado un gameplay de Street Fighter 2 de 9 minutos, sin nada de edición. ¡Qué timo! Lo pone ahí para que creamos que el vídeo es más largo. No hay nada más que mencionar. Es solo que, si quiere hacer un gameplay, que haga un maldito gameplay y no lo pegue en una serie ocupando casi todo un capítulo. Me han entrado ganas de jugar a Street Fighter 2. ¿Y a usted? Sí, descansemos un poco. Espera, falta una parte. 2 horas después, ¿es que fue más largo? Bueno, a lo mejor tardó 2 horas para regresar de Italia a Marte. Entonces lo vemos durmiendo y... No me parecería una escena tan perturbadora de no ser porque conozco la edad de ambos personajes. John, en su canal, afirma haber nacido en 1984, lo cual hace un total de 30 años, y Cosmo, según la wiki de Sonic, tiene 8 años. Eso es una diferencia de... ¡22 años! A lo mejor en The John Show Cosmo es mayor que en la serie, pero la canción dice «Nadie nos quiere ver juntos». Por lo que sí, es una relación incomprendida porque... Cosmo es muy joven para ti, John McPervertido. ¿Y dónde estás, Capocone Guay? ¿Es que les tengo que poner pistas estúpidas para atraparles? No resultaría una mala idea. Sí, ya. Imagínate que lo hago y pongo una carta que ponga... Si a la mansión alquilada queréis llegar... Por esta línea os tendréis que guiar. Ah, no sirve. ¿Qué era eso, guay? Un poema. Era aburrido. Ya, no podemos perder el tiempo con poemas. ¿No nos van a ayudar a llegar a la mansión? Me hace gracia este título. Lo pone John vs The King como si fueran grandes rivales a punto de batirse en un duelo igualado. Claro, es similar a como sucedía en Freddy vs Jason, Alien vs Predator o Marvel vs Capcom. La diferencia es que aquí no están al mismo nivel. Es como hacer Chuck Norris vs Justin Bieber. Comenzamos el episodio dentro de una pandemia.
¿Qué pasa? Lo siento, pero renuncio. No es un material adecuado para todas las edades. Ya, como si Pablo y Gil viendo pelotas fuera adecuado. ¿Podemos mirar un pelota? Sí. De acuerdo, continuaré. John se encuentra dentro de este club de la amistad femenina junto a sus amigos, Frollo y Gastón. ¿Cómo saber si una serie no es nada creativa? Añade a los personajes de la serie que te inspiró. Es como si en One Piece apareciese Goku o en Steven Universe aparecieran Finn y Jake. Resultaría pasable de ser un especial en el que Chinchorrinas hubiera participado, en el que se juntasen los universos de The Frollo Show con The John Show. Pero no es así. Los colocan como si se tratasen de personajes recurrentes. Encima, los personajes recurrentes ni siquiera aparecen en este capítulo. Se supone que se llaman Rosy y Robo, pero todavía no sé ni cómo son. Continuando con el capítulo, John decide llamar la atención de Cosmo con un grito. ¿Y por qué la insulta? ¿No se supone que son pareja? Tampoco resulta coherente que una chica de 8 años esté trabajando y de una manera tan indigna. ¿Es Marte un planeta tercermundista? Por no hablar de su ropa. ¿Y por qué se supone que le recuerda a Scatman? I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can see right through me. ¡Oh! Empiezo a notar la utilidad de ese momento. Solo quería realizar un plagio de esa escena de Dinner Blaster. ¿Una escena? Espera y verás. Gastón le dice a John y a Frollo que han venido de King. Dinner Blaster. Ya puedes imaginar el resto. Entonces, ¿es Dinner Blaster? ¿Escena tras escena? Escena tras escena tras escena tras escena. Eso sí, tienen un par de cosas que hace diferente. Y son peores. ¿Las enumeramos? De acuerdo. Número 1. Con Frollo el castigo es mucho más horrible. Lo único que se muestra es un cartel de censurado. Perdón, cesorado. Hace que The King sea un violador. Flanderización. ¿Dónde? Número 2. Contad las veces que se ven más de una hamburguesa. 0. 0. Tal y como la imaginación del episodio. Número 3. En Dinner Blaster, Link se ponía a realizar ejercicio para adelgazar, pues había comido una hamburguesa y se había vuelto gordo. En John vs. The King, Gastón se vuelve gordo, pero John es el que quiere adelgazar. Porque le resultó tan bien la última vez. Número 4. Es genial que sepa exactamente lo que está plagiando. Pone que el The King gigante robot diga Destroy Link, me voy. Destroy Link. My boy. Y Link no sale. Lo habrá confundido con John, pues número 5 tiene la voz de Link en muchas ocasiones. Great, great, oh great. Número 6. Efecto de color de Windows Movie Maker. Número 7. Wonham realiza un cambio en su estilo artístico. Número 8. Ha cambiado la nave de The King por el dirigible de... Pérfido Duffy Smith SL. ¿Quieres una medalla por tu creatividad, John? De la misma forma, número 9 cambia a Luigi por Morsu, que posee el poder de destruir cosas sin tocarlas. ¿Es Morsu un Jedi en el universo John? Y por último, número 10. El nuevo final. Se ve que 4 días más tarde, Cosmo, Frollo y Gastón están en el hospital. Todos parecen poseer el mismo cuerpo. Encima, le pide perdón por lo sucedido ayer por la noche. Ya no sabe ni en qué día está. Y como no, él no es herido. Los 3 enfermos tienen que pagar mucho dinero por el hospital. Pero él no. Una cosa es realizar un homenaje, pero una cosa muy diferente es hacer exactamente lo mismo que los demás. Debes siempre tratar de hacer algo mejor, no ponerte al mismo nivel, como hace un servidor con la catastrófica serie de Scapocon, la cual estoy empezando a apreciar por culpa de esta infame serie. Cabe destacar que el infame John Watson realizó un remake, que era incluso peor. Lo único que hizo fue añadir a Amy Rose durante la escena del principio y del final, animar
bastante mal unas cuantas escenas, y si no fuera suficiente, cambiar a Morsu por Rainbow Dash. Ha realizado un triple cambio. Increíble. Bueno, ya vale. No entiendo cómo ese tipo pudo darme estas estúpidas pistas en vez del sitio exacto de donde está. Si no le parece difícil poner estos acertijos tan rebuscados, ¿por qué no simplemente nos dice dónde vive? Si quieres le llamo. Espera, ¿tienes su número? No, pero Sir Pocón me dijo que ese señor le había dicho que le iban a dar un Oscar. ¿Y por qué no me habías dicho que Sir Pocón estaba allí? Podías haberle llamado. Iba a decírtelo, pero sabía que no te gusta que hable de Sir Pocón o que nos ayude. Yo lo único que quería era hacer lo que tú me dijiste. Oh, guay. Es imposible enfadarse contigo. Y más sabiendo que solo querías hacer lo que te dije, aun sabiendo que habiéndolo hecho me hubieras ayudado. Estoy feliz de tener una alumna tan obediente. Ha sido todo culpa mía. Venga, hay que llamar a Sir Pocón. Aunque, espera. ¿Y si no quiere que estemos allí? Oh, no te preocupes. Tengo la táctica perfecta. Oh, espere, Pandemia. Hola, Sir Pocón. Quiero decir, llamada aleatoria. Soy guay. Quiero decir, otro tipo, que no es guay. El repartidor de palomitas a domicilio. ¿Le apetecen unas? Oh, fabuloso, espléndido, insuperable. Claro que me apetecen. Estoy en la mansión Pandemia, en Nueva York. Vale, señor que no había conocido hasta ahora. ¡Nos vemos! Wow, no sabía que podías cambiar la voz así. Yo tampoco. Doctor, las ratas han caído. Pero si no tengo ratas en mi mansión. No, necio, me refería a Escapocón igual. Creían que no les había reconocido, pero soy demasiado inteligente para caer. No saben nada de lo que usted les va a hacer. Que solo por curiosidad, ¿qué es? Te lo explicaré cuando lleguen.